Hablando de la palabra de Dios, hay temas que son más atractivos que otros. Hay un tema en particular que a algunas personas les incomoda cuando se toca en la iglesia, y es el tema del dinero. Porque normalmente, ¿cómo se relaciona esto? Como que, bueno, ya me quieren tocar el bolsillo, me quieren sacar la plata y ciertamente en la cultura que nosotros vivimos, ciertamente se ven muchos, está la doctrina de la prosperidad, la herejía de la prosperidad, que muchas iglesias predican y promueven, donde justamente la intención de estos que se llaman servidores de Dios es la ganancia económica. Bueno, hoy vamos a tocar el tema del dinero, pero tenemos que entenderlo en su respectivo contexto. ¿Por qué tocamos este tema? ¿Por qué es tan importante? Está en la Biblia. ¿Saben cuál es el tema que más habla la Biblia? No es la oración, no es la fe, es el dinero. El tema que más habla la Biblia es acerca del dinero. Nosotros sabemos y entendemos que el pecado que hace en nuestras vidas, el pecado nos separa de Dios. Antes de que nos encontremos con el Señor, pues estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Pero ahora, depositando nuestra fe en Jesucristo, de igual manera, si pecamos, rompemos la comunión con Dios. El pecado entonces nos lleva a estar lejos de Dios. Y Dios habla acerca del dinero y el entender nosotros con claridad qué es lo que sucede con este tema, pues es claro porque recuerdan el pasaje del joven rico. ¿Qué prefirió el joven rico? Jesucristo básicamente le pone usted tiene que tomar una decisión: dinero o yo junto con la vida eterna. Y dice que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. El joven rico perdió su salvación, perdió la oportunidad de seguir a Jesucristo y tener la salvación porque no administró adecuadamente su dinero. ¿Sí? Entonces, es un tema que no puede pasar desapercibido en nuestras vidas porque a causa del mal manejo del dinero podemos estar nosotros pecando y ese pecado nos mantiene separados de Dios. La Escritura es muy clara cuando dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no nos mantenemos de manera deliberada, consciente, practicando un determinado pecado, mejor dicho, no nos mantenemos desobedientes en nada de lo que Dios demanda. Ahora bien, justamente por eso es importante entender claramente este tema, para que cada uno pueda, a la luz de las Escrituras, analizarse y ver, caramba, yo estoy fallando, o gracias a Dios lo había entendido y estoy bien delante de Dios. Esta no es un área donde yo peco delante de Dios, pero si sí estamos fallando allí, pues poder arrepentirnos y hacer esos ajustes para estar caminando derecho delante de Dios. Yo los invito entonces a que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9, para que entendamos este tema de manera correcta. Proverbios capítulo 3 es un capítulo bien interesante, porque es un capítulo donde, si miran el título ahí de Proverbios 3, es exhortaciones a la obediencia. No es un capítulo, no es un libro que esté específicamente destinado a los judíos, o no es que esté amarrado al cumplimiento de la ley. Es un libro de sabiduría universal, de mandatos de parte de Dios de carácter universal para todos nosotros. Y en esta exhortación a la obediencia encontramos algunos versículos como por ejemplo, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo conocen, ¿cierto? Son esos pasajes que uno dice, qué promesas lindas para apropiarme. Eso, encontramos allí pasajes donde dice, guarda mi palabra en tu corazón, no te olvides de mi ley y te dará largura de días, ¿cierto? Si obedecemos la palabra de Dios, entonces viene una promesa. Y así cada uno de los pasajes de este capítulo de Proverbios 3 se desarrolla de la misma manera. Hay un mandato de parte de Dios
y está la consecuente bendición para nuestras vidas por la obediencia. Y allí encontramos el versículo 9 y 10, que es el que quiero que leamos. Proverbios 3, versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Está entonces el mandato y está la bendición como consecuencia de nuestra obediencia. ¿Cuál es el mandato? Honra a Jehová con tus bienes. Otras versiones dicen con riquezas, ¿sí? ¿Cuál es, en nuestro contexto actual, cuál es la riqueza? ¿Cuál es la fuente de riqueza o el bien por excelencia? Pues es el dinero. Si usted tiene joyas, casa, carro, terrenos, han sido adquiridos a base del dinero. Ese es el bien material por excelencia. Y entonces lo que Dios nos está mandando es: tú tienes que honrar a Dios con tu dinero. ¿Qué es honrar? Honrar implica una exaltación, un reconocimiento. Por ejemplo, cuando honran a alguien por una carrera, le hacen una ceremonia delante de personas, le entregan una medalla, le dan un regalo. Hay una exaltación de esa persona. Entonces la palabra nos manda que nosotros le rindamos adoración a Dios, que lo exaltemos, que lo honremos, que lo respetemos con nuestro dinero. Y no lo entendamos, porque alguno pudiera malinterpretarlo de esa manera, como que es un soborno. Ciertamente Dios nos promete una bendición como consecuencia de la obediencia, pero nosotros no debemos ni siquiera honrar a Dios con nuestro dinero pensando en que Él nos va a devolver, que Él nos va a bendecir abundantemente, como lo dice acá. Porque entonces lo que estaríamos alimentando es nuestra avaricia, nuestra codicia, y eso de ninguna manera es agradable ante Dios. Debemos nosotros honrar a Dios con nuestro dinero, con nuestros bienes, porque Él lo manda, porque Él es el Señor soberano absoluto de todas las cosas y merece todo nuestro reconocimiento, alabanza, honra y adoración. Entonces hay un mandato: honra a Jehová con tus bienes, y lo complementa, ¿no? Sigue allí: y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias literalmente hace referencia al primer fruto. Supongamos, yo tengo un rebaño de ovejas. La primera oveja que me da esta oveja que tengo, esa primera oveja es de Dios. Si cosecho mangos o trigo, lo que sea, la primer cosecha, lo primero es para Dios, literalmente. Pero en el contexto, las primicias no son solamente lo primero, sino que hace referencia a darle a Dios lo mejor. Es no darle cualquier cosa a Dios, sino es darle a Dios lo mejor. Entonces, si las primicias de la cosecha son frutas, ¿cuáles son las frutas más bonitas, las más gorditas, las más pulpas? Es darle a Dios en reconocimiento, en honra, lo mejor. Ese es el sentido cuando la palabra nos habla de honrarlo con las primicias. Es lo más especial y lo más valioso. Entonces, cuando yo hago esto, le estoy demostrando a Dios justamente mi confianza en Él. Que mi confianza no está puesta, bueno, si lo traducimos, por ejemplo, a un contexto laboral. Me contrataron, el primer mes de salario es esa primicia. O el primer día de salario de cada mes, por ejemplo. Uno puede tomarlo como decir, esta es la primicia de lo que yo le voy a dar a Dios. Pero una vez más quiero que me entiendan esto. No es tanto, y no nos vamos a quedar en las primicias, eso era otra demanda de Dios en el Antiguo Testamento, pero quiero que nos quedemos con el hecho de darle a Dios lo mejor. ¿Qué implica? Estoy confiando en Él. Recibo el salario completo y digo, ¿qué es lo que pensamos cada uno de nosotros? Pues esto es justo lo que yo necesito para mis gastos del hogar.
Pero cuando yo digo, Señor, te lo entrego a ti como primicia, ¿qué es lo que estoy diciéndole a Dios? Mi confianza a Dios no está en el dinero que tengo en mano, que sé que me va a servir, sino que mi confianza y mi dependencia están en ti. Y no quiero que mi garantía y que mi fundamento y que mi certeza, que mi seguridad esté fundada en algo tan mundano como el dinero. Quiero que todo mi fundamento, mi confianza esté en ti. Ese es el sentido de lo que dice allí de las premisas. Es darle a Dios lo mejor, mostrándole a Él que en realidad lo estoy adorando. Y un ejemplo de esto, de entender que es darle a Dios lo mejor, vamos por favor a Marcos 12, 41, 44. Dice, póngale cuidado a la escena, ¿no? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me parece interesante el pasaje, porque ¿dónde estaba Jesús sentado? O sea, supongamos que aquí tuviéramos nosotros una bandejita donde se traen los diezmos y las ofrendas, y que todo el mundo tuviera que venir al frente y ponerlo allí. Jesucristo estaba sentado al frente mirando quiénes daban y cuánto daban. ¿Qué les parece que yo estuviera sentado mirando? O sea, es chistoso, ¿no? Por eso a mí me parece muy particular cómo el Señor nos muestra todas estas cosas. Él estaba sentado allí mirando cómo echaban, qué daba cada persona. Entonces mire que para Dios es importante esto. No porque Dios necesite plata, como algún falso hereje de esos de la prosperidad dijo hace un tiempo, que el Señor no viene porque ustedes están dando muy poco. Entonces como que no le alcanzaba todavía para el tiquete del cielo hasta la tierra. O sea, necesitamos conocer bien lo que dice Dios acerca del dinero. Entonces Jesús está sentado frente al lugar donde vienen todos a traer sus diezmos, sus ofrendas, y está viendo que hay algunos que vienen con muchísimo dinero. Gente con mucho dinero, pues da mucho dinero. Y llega esta mujer que dice que da un cuadrante. Un cuadrante es una moneda que equivale, yo no saqué las cuentas, si alguien ahí las quiere sacar ahorita, equivale a un 64avo de un salario diario. O sea, no sé a cuánto equivale el día de hoy, pero no es nada. O sea, esta mujer echó esa monedita, esas 2 moneditas que eran las más pequeñitas, un 64avo de un salario diario equivalía lo que ella dio. Y Jesucristo llama a sus discípulos y les dice: vea, mire lo que acabó de suceder. ¿Y qué fue lo que acabó de suceder? Ante los ojos de cualquiera, ¿quién dio más? Pues esta mujer ha dado menos que todos. Hay gente que viene con bultos de lingotes de oro, por ponerlo de alguna manera, que han dado en gran abundancia. Pero Jesucristo dice: vea, los que han dado mucho, no les ha dolido lo más mínimo, dan de lo que les sobra. Esta mujer fue la que Jesús mismo reconoció y exaltó y dijo: ella ha dado más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento, dio todo lo que tenía. ¿Por qué esto agradó más a Jesucristo? Porque vio que esta mujer no confiaba en sus riquezas, sino que estaba totalmente rendida en su dependencia de Dios. Y que aún en su pobreza no sacaba excusa para decir: es que esto es lo último que tengo, pues me voy a comer esto y ya. No sacó excusa de que es que recibo muy poco para no dar. Esta mujer, aún de su pobreza, dio todo lo que tenía. Un corazón confiado en Dios. Esto es lo que implica un manejo adecuado del dinero, de entender que es darle a Dios lo mejor. No es simplemente sobornar a Dios con plata para que Dios me bendiga más, sino es un asunto de mi corazón, de ser humildes y rendirnos en adoración delante de Dios.
Entonces, este primer mandato que estamos viendo, ¿qué nos enseña? Mire que ni siquiera estamos hablando del diezmo en particular ni nada, porque algunos dicen que es que el diezmo era del Antiguo Testamento y entonces nosotros no debemos diezmar hoy en día, ¿sí? Y esto lo vamos a estudiar a continuación. Pero este pasaje de Proverbios 3 nos está diciendo, oye, es un mandato, tú tienes que honrar a Dios con lo mejor de tu dinero. Y no necesariamente es los billeticos más nuevos, ¿no? Estoy hablando, ustedes me entienden la idea que acabamos de ver, es con mi corazón rendido a Dios en dependencia de Él. Debo honrar a Dios con el dinero, es un mandato para todos nosotros. No está sujeto a la ley, ni al diezmo, ni a nada por el estilo. Debemos aprender a tener corazones generosos y dadivosos. Dios da. Todo el tiempo da, nos da a su Hijo, nos da toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Si usted tiene algo bueno en su vida, lo que usted tiene lo ha recibido de parte de Dios. Todo. ¿Cómo no lo vamos a honrar y a adorar? Con lo mismo que Él nos ha bendecido a nosotros. Entonces tenemos este mandato de parte de Dios. Tenemos también la promesa de Dios de que Él va a hacer que abunden nuestras finanzas. Entonces no lo hagamos por eso. Una vez más, está la promesa del Señor y qué lindo que veamos cómo Él se mueve en nuestra área financiera y que le demos espacio para que lo haga, pero para glorificarlo a Él, no para decir voy a dar para recibir, porque no es la intención. Eso sería, una vez más lo repito, alimentar nuestra avaricia y codicia. ¿Cómo honramos a Dios entonces con el dinero? A la hora de la Biblia hablar de este tema, que lo menciona en muchos pasajes de diferentes maneras, nos muestra que debe ser con alegría. El darle a Dios es con gozo en nuestro corazón. No le damos a Dios, porque qué tal que usted le está dando un regalo a alguien, pero usted se lo da a regañadientas. Toma este regalo ahí para que disfrute. O sea, no es algo que sea agradable, no es algo lindo que uno esté dando. Uno debe dar junto con lo material su corazón. Nuestra actitud siempre es con gozo, con alegría. Inclusive hay una fiesta donde se le entrega a Dios, se arrodilla y se hace una fiesta para celebrar todo lo que Dios ha provisto durante ese tiempo. Entonces, ¿cómo honramos a Dios? Pues la palabra de Dios, vamos a Malaquías 3:10, vamos a ver 3 pasajes que nos muestran de alguna manera el enfoque de cómo honramos a Dios con el dinero. Que de pronto alguno está preguntando, ¿qué hago? ¿Le pongo una velita y lo quemo? ¿Cierto? No haga eso. Malaquías 3:10 dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Mire que el Señor sigue dando su promesa, ¿no? De bendecir a aquel que cumple esto de honrar a Dios con el dinero. Aquí particularmente está hablando de una honra específica que es el diezmo. Pero ¿dónde dice que debemos traer ese diezmo? Dice al tesoro del templo, al alfolí, dicen otras versiones. Es a la iglesia, en el templo donde uno se congrega, allí en ese lugar. Números 18:21. Números 18:21 dice, y esto nos permite ir entendiendo particularmente cuál es el propósito y el objetivo de Dios de ese dinero que Él no necesita, ¿sí? ¿Para qué entonces lo utiliza? Números 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La tribu de Leví, recordemos que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Una de ellas era la de Leví, era la tribu que servía a Dios en todo lo concerniente al templo, en enseñar la palabra de Dios. Y Dios le reparte a todas las tribus terrenos, tierras grandes. Entonces
Todas las demás tribus tenían ganado, ovejas, cultivos, producían riquezas, tenían dinero para su sustento y para hacer trueques y vender y comprar y lo que fuera. Pero la tribu de Leví no tenía con qué producir dinero. Sí trabajaban, pero no les generaba ningún ingreso. Entonces Dios, para el sostenimiento de los siervos de Dios, les dice que el diezmo va al templo, para el mantenimiento del templo y para el sostenimiento de los que sirven a Dios. Y lo vemos de igual manera en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:6, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que lo dice más claro. Dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y vemos en el contexto inmediatamente después está hablando lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar, y está hablando tal cual del recurso económico. Y si lo vemos antes, también está hablando de eso, del cuidado de unos a los otros. Entonces la instrucción que tenemos a lo largo de la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es la de entregar el dinero con el cual nosotros honramos a Dios en la iglesia, para el sostenimiento del templo y el sostenimiento de aquellos que sirven a la obra de Dios. Para efectos prácticos, esta casa donde estamos reunidos, los servicios que aquí se pagan, el alquiler, el mantenimiento de cosas y el sustento mercado de los que servimos a Dios. Entonces, si por alguna razón yo no doy, ¿qué estoy haciendo? Pues todo lo contrario de lo que Dios manda, ¿no? Dios me dice que lo honre a través del dar, y si yo lo que hago es retener, pues lo estoy deshonrando. Digo que sí, que creo en Jesús, que sí, que yo sigo a Jesús, pero digo, no, esto me lo quedo yo. ¿Yo por qué voy a tener que dar? ¿Por qué voy a tener que dar? Por agradecimiento, porque el Señor me lo manda. No estoy agradecido, pero entendí que Cristo pagó un precio por mí y que yo ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a Él. Solo por esa razón, Él me lo manda, yo tendría que obedecerlo. Pero tenemos abundantes razones. Piense un momento, ¿usted ha tenido alguna cosa buena? ¿Tiene cosas buenas por darle gracias hoy? Venimos vestidos, con zapatos, llegamos a este lugar tal vez en algún carro, dormimos, desayunamos, veo a gente con relojes, con joyas. Bueno, el Señor ha sido bueno. Tenemos mucho por qué honrar y agradecer a Dios, además de las promesas, ¿no?, de bendición. Entonces, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, ofrendas, primicias, con el dinero que Él nos ha provisto. Y vuelve el juego, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Si yo no lo hago, ¿qué pasa? ¿Quién pierde? Si yo no obedezco a Dios, estoy en pecado y el pecado me separa de Dios. Y separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Entonces queremos decir, yo soy cristiano, voy por la vida cristiana, pero si me mantengo en pecado de desobediencia, hoy por ejemplo hablando en particular de este tema, pues me mantengo separado de Dios y mi vida cristiana es una vida en derrota, una vida en mis propias fuerzas, sin disfrutar del poder del Espíritu Santo, porque estoy en pecado y el pecado me separa de Dios. Dios es santo, ¿sí? Por eso es que es tan relevante, por eso es tan importante que lo entendamos y podamos dar pasos efectivos de obediencia. Entendamos ahora un poco mejor entonces el diezmo y lo que se dice acerca de este. Ya leíamos, ¿no?, lo que dice allí en Malaquías 3:10, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, dice, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Dios establece el principio de dar el 10%. El 10%. La naturaleza caída del ser humano lamentablemente lleva a que los seres humanos
pongan la mirada y su corazón en donde. Hoy en día, ¿cuál es el Dios de este mundo? Claramente el dinero. Y muchos creyentes aún hoy, después tal vez de años de estar caminando con el Señor, no se han dado cuenta y han pensado que es poca cosa no obedecer a Dios en esta área, pero tienen aún su corazón puesto en el dinero y se aferran a retenerlo y argumentan y encuentran justificaciones para decir es que no debemos dar por esto y esto y esto. Y uno puede señalar pastores ladrones, ciertamente, pero son lo menos que hay. La mayoría de los siervos de Dios viven por debajo del salario mínimo. Ahí sí, como dice el dicho, ¿no? El que quiere hacer algo encuentra la forma, el que no quiere hacerlo encuentra una excusa. Y entonces una de esas, para entender bien el diezmo, lo encontramos en Abraham. La primera vez que se menciona la palabra diezmo es mucho antes de Moisés, mucho antes del establecimiento de la ley, y es en Abraham. Vamos a Génesis 14, versículo 18. Abraham acaba de derrotar a sus enemigos en una guerra y va con todo el botín de la guerra, riquezas, y se encuentra con un personaje. Ahí vamos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ese es el precedente más antiguo, donde vemos a Abraham, en este caso Abraham, todavía no le había Dios cambiado el nombre a Abraham. Y vemos que Abraham, que ya había recibido la promesa de Dios, que en él, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, nosotros inclusive herederos de esa promesa, dice la palabra que somos los herederos de Abraham. En nosotros se cumplen esas promesas por medio de Jesucristo. Abraham, ¿qué dice? Sale este personaje, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y bendice a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Le da el 10% de todo lo que recibió. Nadie mandó a Abraham a que le diera el 10%. Melquisedec no se lo pidió. No había ninguna norma que lo estableciera. No era una costumbre de la cultura hacer eso con un desconocido que sale a bendecirle. No. Ahora bien, los que buscan argumentos para debatir que el diezmo, que no es vigente en el Nuevo Testamento, pues ¿qué es lo que dicen? Abraham se encontró con este personaje una sola vez. No es que Abraham le entregara los diezmos cada quincena ni cada año, no, esta vez y nunca más. No leemos por ningún lado en el contexto que haya un mandato de dar los diezmos. Entonces por eso ellos dicen, pues eso a mí no me obliga de ninguna manera, entonces yo por eso no doy el diezmo. Pero tenemos que mirar algo bien interesante, y es que ¿qué cosas le llaman la atención del pasaje? Si son así curiosos, ustedes notan varias cosas. ¿Cómo se llamaba Melquisedec? Rey de Salem, que es rey de justicia, rey de paz, también quiere decir. Pero póngale cuidado el resto de la descripción. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué les parece curioso allí? Que el sistema sacerdotal no había sido establecido todavía y faltaban todavía cientos de años hasta que fuera establecido el sistema sacerdotal. Faltaban como 500 años por lo menos todavía para que se estableciera bajo la ley que Dios le dio a Moisés el sistema de sacerdocios. No existían los sacerdotes en esa época. Y aparece un sacerdote del Dios Altísimo. Otra cosa que debe llamarnos mucho la atención, si uno va leyendo la historia, en ese tiempo, ¿quién conocía a Dios?
Abraham fue el que Dios llamó allá de la tierra de Ur de los Caldeos y se le presentó, yo soy y yo te voy a llevar y esto y lo otro. Y resulta que este otro hombre no solo lo conocía, sino que lo servía. ¿Sí? Entonces, vemos que Melquisedec es un personaje bien especial y bien particular. Pero eso no lo llegamos a entender nosotros, sino hasta cuando vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Versículo 20. Y entendemos quién es Melquisedec. En el Salmo 119 Dios también hace una declaración acerca de Melquisedec, hablando de Jesucristo, y dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es una profecía respecto del Mesías. Y miren lo que dice aquí hablando de Jesús en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 20. Hablando de Jesús dice: donde Jesús entró por nosotros, está hablando del lugar santísimo a presentar su ofrenda. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote. Una de las características de Jesucristo es sacerdote, la otra es profeta. Sacerdote es el que presenta el sacrificio del cordero delante de Dios para perdón de los pecados. Eso en el sistema sacerdotal de Moisés. Pero Jesucristo, justamente, Él mismo es el cordero, Él mismo es el sacerdote que cuando muere presenta el sacrificio delante de Dios, y cuando sale del lugar santísimo, es decir, cuando resucita entre los muertos, es señal de que el sacrificio del cordero fue aceptado, cumpliendo a cabalidad su función sacerdotal, para interceder entonces por todo su pueblo, tal como lo hacían los sacerdotes. Entonces, miremos lo que dice un poco para entenderlo mejor, ¿no? Ahí donde sigue, Hebreos 7.1. Miren la descripción que da Melquisedec para que entendamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miren las características que está dando la palabra de este sacerdote al cual Abraham le entregó los diezmos. Entonces, esta actitud de dar de Abraham, ¿es algo que pasa o es algo que permanece? Porque es que este mismo sacerdocio permanece para siempre en Jesucristo. Y la intención del corazón de Abraham de honrar a este sacerdote especial, que en nuestro caso es Jesucristo, pues es algo que se da de manera natural en el corazón de cualquiera que es hijo de Dios, que es llamado por Dios. Como Abraham fue llamado, nosotros somos llamados a estar con Él. Y el que está cerca de Dios, conociéndole, le nace igual que en Abraham este mismo anhelo de honrar a Dios. Considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Por qué es tan insistente el pasaje en hablarnos del diezmo? Porque nos habla como 8 veces, dice la palabra diezmo, 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 aquí en esto. Nos está mostrando la relevancia de la permanencia aún de esta costumbre. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Está hablando de Melquisedec. Melquisedec tomó de Abraham los diezmos
y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Uno lee la Biblia, ¿y quién es mayor? ¿Abraham? Hasta antes de leer esto, ¿quién es mayor? ¿Abraham o Melquisedec? Uno lee y dice, pues Abraham. Abraham es el patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí para allá toda la historia es en Abraham. Pero el pasaje nos está diciendo, Melquisedec es superior a Abraham. Es un tipo de Jesucristo, nos representa con claridad a Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham hizo en realidad? Como padre de nosotros, inclusive, como receptor de la promesa y las promesas de Dios, rindió a Dios, a través de Melquisedec, tributo de adoración, como lo veíamos hace un momento. Octavo, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Luego dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren cómo la obra de Jesús que nosotros hoy entendemos de salvación, que Jesús intercede por nosotros, está íntimamente relacionada con la historia de Melquisedec. ¿Con quién es Melquisedec? Y entonces aquí entendemos el acto que hizo Abraham para con Melquisedec, de entregarle ese corazón de adoración, demostrándolo a través del dinero, en este caso a Melquisedec. El otro caso donde se menciona el diezmo antes de la ley, lo vemos en Génesis 28. Vamos a Génesis 28, capítulo 20, versículo 20 y 22. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob va caminando y se acuesta en un campo y Dios se le aparece y le hace la misma promesa que le hace a Abraham, ¿no? Y le dice, a ti y tu descendencia les daré esta tierra, y en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose a Jesucristo. La misma promesa de Abraham se la confirma a Jacob. Y después de que Jacob se levanta, de haber recibido esa promesa de que yo seré tu Dios y te voy a proteger y a donde vayas te voy a prosperar y te voy a bendecir y te voy a guardar, se levanta Jacob y hace este voto delante de Dios. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No se ha ordenado a nadie dar el diezmo. ¿Y qué hay en el corazón de Jacob? Dios se acaba de presentar y le dice, oye, yo soy tu Dios, y Jacob hace un voto de confirmación. Señor, si tú confirmas esto en la realidad de mi vida, que tú seas mi Dios, que me protejas, que mire que ni siquiera le pide riquezas. Dice, si me das el pan para comer y el vestido para vestir, todo lo que tú me des, el 10% es tuyo. Y cuando leemos los capítulos que siguen, que los leímos ahora recientemente, nos damos cuenta cuánto enriqueció Dios a Jacob, porque lo enriqueció. ¿Qué vemos entonces? Es un voto en Jacob
de darle a Dios ese 10% para honrarle. Le da el diezmo para agradecerle por todo lo que Dios le va a dar. El pan que se come, la ropa que se pone. Él no está hablando ni siquiera de cosas grandísimas. Es un precedente que nos muestra entonces el hecho de que apartar el 10%, apartar el diezmo, no es algo sujeto solamente a la ley de Moisés. Es algo que los que somos llamados por Dios debemos hacer para honrar a Dios, para agradar a Dios. Pero lo vamos a entender ahora un poquito más cuando veamos lo que dice la ley. Hablemos del diezmo puntualmente. En la ley, cuando Dios establece con Moisés la ley, pues todas las normas que hay, no son solo los 10 mandamientos, hay más de 300 normas. Muchas tienen carácter social, otras un carácter civil, otras un carácter de delito, otras son normas sacerdotales. Hay una regulación muy clara, como nosotros tenemos leyes civiles, penales, comerciales, de todo. Tal cual es lo que está en la ley de Moisés. Y Dios establece 3 diezmos dentro de esta ley. ¿Sí lo sabían? 3 diezmos. El primer diezmo es el que conocíamos y el que nosotros conocemos. El 10% de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo recibo, de todos mis bienes, se lo llevo al templo para el mantenimiento del templo y para el sostenimiento de los que sirven a Dios en el templo. Ese es el primer diezmo que nosotros conocemos, ¿cierto? El segundo diezmo es un diezmo preparado para las festividades. Recordemos que Dios estableció 3 fiestas al año de obligatoria asistencia para los varones que tenían que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta allí. Entonces este diezmo era un diezmo que ellos separaban, lo llevaban a Jerusalén y durante la fiesta este diezmo se lo comían, ¿sí? Entonces, si lo ponemos de otra manera, este diezmo que llevaban a Jerusalén y se lo comían y lo compartían con los demás, era como una especie de ahorro para cumplir la asistencia a Jerusalén y cumplirle a Dios la demanda que él tenía de la celebración de estas fiestas. Ese es el segundo diezmo. Y el tercer diezmo es el diezmo separado para los pobres. Entonces, cada 3 años ellos preparaban un diezmo y ese diezmo era para el sostenimiento de los pobres de la nación. Entonces, esos eran los 3 diezmos que ellos establecían. Si nos damos cuenta de las funciones, función social, función como de ahorro para poder ir a adorar a Dios a Jerusalén, a las fiestas que él estableció, y la otra ya directamente para lo que concierne al servicio de Dios en el templo y los siervos de Dios. Pero veamos en particular algo sobre el diezmo, ¿no? Que esto que viene, vamos a Levítico 27, versículo 30 al 32. Algo que entendemos sobre el diezmo, y sobre todo para los que dicen que no, que eso no debemos cumplirlo, y alguno estará diciendo, podrá decir, sí, ve, usted está confirmando lo que yo creo, que mire que era algo social para el pueblo de Israel y que no sé qué, entonces tendríamos que cumplir los 3 diezmos. Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Este capítulo está regulando una serie de votos, de compromisos que hacen las personas con Dios, ¿no? Entonces regula
varias cosas sobre votos acerca de las personas, acerca de animales, acerca de terrenos, acerca de casas, y regula también acerca de los diezmos, justamente. Pero lo que me parece interesante no es simplemente que nos dice que indefectiblemente tenemos que diezmar y que tenemos que traer el diezmo y que del grano y de esto, sino lo que debe llamarnos la atención, que es atemporal, que trasciende cualquier mandato normativo para el pueblo de Israel, es la frase que dice, ¿qué dice? ¿De quién es el diezmo? El 10% de, pongámosle en nuestro contexto, de todo lo que yo recibo, el producto de ellos era de la agricultura y de la ganadería, o sea, no tenían sustento de nada más. El 10% de todo lo que yo tengo, ¿de quién es? Es de Dios. Ahora bien, yo les pregunto, si yo me quedo con algo que le pertenece a otra persona, ¿eso en qué me convierte? Si usted se encuentra mi billetera, pongamos el ejemplo, usted se encuentra mi billetera con mis documentos, o sea, usted me conoce, usted sabe quién soy yo, y encuentra mucha plata en la billetera. Es un ejemplo claramente porque nunca hay mucha plata en la billetera, pero está llena de plata. Y usted se la encuentra y la abre y dice, uy, esto es de Daniel, uy, le va bien a Daniel, que mire toda la plata que tiene, y se la queda. ¿Usted qué está haciendo? Claramente yo estoy reteniendo algo que no me pertenece, eso es robar. Yo sé que es de Daniel y decido aún así quedármelo. Dios nos dice, el 10% de todo lo que tú tienes es mío. Es de exclusividad de Dios. Ahora bien, si yo me lo quedo, justamente ¿qué estoy haciendo? Estoy robando a Dios. Y eso es pecado. Otro pecado inclusive. No solamente por la desobediencia. Y esto lo vemos con claridad en Malaquías 3, versículo 8. Malaquías 3, versículo 8. Dice Dios a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? No se habían dado cuenta, ¿no? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es en un periodo donde después de la deportación a Babilonia y la destrucción del templo y todo eso, pues la gente dejó de darle a Dios. Ya la tribu de Leví había vuelto, estaban tratando de reconstruir el templo, pero los levitas estaban por ahí buscando a ver el rebusque, a ver qué hacían, porque la gente no traía sus diezmos al templo. Y entonces Dios a través de Malaquías habla esta palabra muy fuerte para todo el pueblo, donde les dice, ustedes son unos ladrones, todos me han robado, todos. Y continúa, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Los levitas estaban muriendo de hambre porque el pueblo no cumplía el traer la parte exclusiva de Dios para el templo y los siervos del templo. Y le dice, haya alimento en mi casa y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pasaje es muy claro. Ese 10% trasciende la regulación de la ley en que me dice que tengo que dar el 10%. Si es que el 10% es de Dios. ¿Necesito yo que alguien me obligue a punta de pistola para darlo? No tengo suficientes razones para hacerlo y ahora entendimiento para decir, caramba, es que no es mío. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando retenemos lo que le corresponde a Dios. Pudiéramos seguir hablando de este tema largamente, porque como les digo, es el tema que más habla
la Biblia. Es el tema que más se enseña en las Escrituras. ¿Por qué? Una vez más, porque como al joven rico nos destruye la vida. Nos hace amar más el dinero y retener el dinero. ¿Y cuál es la consecuencia? Y no lo digo porque es que yo esté necesitando plata de ustedes, ¿cierto? No, porque alguno puede decir, uy, Daniel está como... Mi dependencia está en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Pero es nuestra vida como hijos de Dios. No podemos caminar, como lo estudiamos la semana pasada, por el camino angosto, fortalecidos en el Señor, en el poder del Espíritu Santo, disfrutando de todas sus bendiciones, si nos mantenemos en pecado. No podemos retener las bendiciones de Dios alimentando nuestro ego, nuestra avaricia y nuestra codicia. Necesitamos nosotros entender. Hoy tenemos suficiente claridad para decir, caramba, yo tengo que obedecer a Dios. Él pagó un precio por mi vida. ¿Cómo no voy a honrarlo con lo que Él me ha dado? Entonces, entendemos, Dios es el dueño del 10% de todo lo que nosotros tenemos. Si lo retengo, le estoy robando. Debo honrar a Dios. O sea, son leyes universales, no sujetas a la ley mosaica. Debo honrar a Dios con mi dinero. Llámese diezmo, llámese ofrenda, llámese primicia, llámelo como usted lo quiera llamar, donación, regalo, lo que usted quiera. Pero debo honrar a Dios con los bienes. Y tenemos que entregar los diezmos pues conforme Dios lo ha establecido. Hoy en día la misma función que tenía el diezmo en el sistema levítico sigue existiendo hoy, la misma necesidad. Hoy en día, ¿dónde estamos reunidos? En un edificio que hay que pagarlo, que hay que pagar los servicios, que hay que hacerle mantenimiento, los ventiladores se dañan, bueno, todas las cosas. Eso tiene un costo. Los que servimos a tiempo completo, debemos comer de algo. La misma función que tenía el diezmo en el Antiguo Testamento tiene exactamente la misma función y cumple, o más bien, llena la misma necesidad hoy como lo era antes. Tenemos que nosotros obedecer al Señor en lo que Él dice. No lo hagamos por las bendiciones que promete, porque leímos varios pasajes que prometen bendición y abundancia. Sepámoslo. Y cuando veamos esa bendición que Dios nos da, glorifiquémosle, pero no lo hagamos con ánimo de recibir más. No demos solamente por recibir más, porque eso alimenta el pecado, nuestra naturaleza que debe morir en nosotros. Entonces, no robemos a Dios. No nos robemos a nosotros mismos la bendición que Dios nos quiere dar. No saquemos excusa para no obedecer a Dios. No tengamos en poco este asunto del dinero, sino que realmente rindamos nuestros corazones a Dios, honrándole, agradeciéndole y glorificándole en todo. Así que los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración.